Pista 51. Apoxiomenos de Lisipo. Esta es una de las estatuas más renombradas del arte griego, el Apoxiomenos de Lisipo. Lo primero que tenemos que saber es que este autor, como la mayoría de los escultores griegos, era broncista, esto es, que hacía sus estatuas en bronce que traían de Tartesos, la mítica civilización de Argantonios en el Valle del Betis, siguiendo la técnica de la cera perdida. El año que viene lo explicarán con detenimiento en Historia del Arte. Alguno ya se habrá dado cuenta de que esta estatua es de mármol, y ello es así porque la mayoría de las estatuas griegas que nos han llegado son en realidad copias romanas, realizadas a partir del siglo I después de Cristo, pues los romanos no tenían empacho en reconocer la superioridad cultural griega y adornaban sus foros y peristilos con copias, pues no había originales para todos. Por eso, quizás alguno de vosotros recuerda haber visto varios modelos de una misma escultura, como sucede en este caso. Esta es una copia encontrada en el siglo XIX en Roma, del original de bronce del siglo IV a.C. y que Tiberio colocó en las termas de Agripa. ¿Cómo distinguir una copia de un original griego? Por supuesto que si la estatua original era de bronce y la copia es de mármol, no habrá duda alguna en el diagnóstico. Pero el problema es que nos han llegado muy pocos bronces, pues la mayoría sucumbieron en los hornos de fundición para transformarlos en algo tan poco artístico como cañones y arcabuces en tiempos de guerra. El recurso más fiable para distinguirlo es analizar detenidamente la estatua. Si los pliegues del vestido se adaptan de manera natural al movimiento y contoneo de la figura, es griega. Si los músculos y partes del cuerpo cobran vida y aún podemos percibir el pálpito de su carne y su respiración, es griega. Si el rostro nos muestra la complejidad de la vida marcada en sutiles matices y gestos, es griega. Y no creáis que esto es un simple arrebato poético, sino que así se expresó uno de los más insignes escultores neoclásicos, el italiano Antonio Canova, cuando en 1815 se trasladó a Londres por invitación de Lord Bedford para contemplar los mármoles del Partenón que otro inglés, Lord Elgin, había trasladado desde Atenas al Museo Británico. Y aquí lo podéis ver si comparáis el Laoconte, que es original y que tenéis a vuestra derecha, con esta estatua del Apoxiomenos. Fijaros solo en los músculos del pecho, de los muslos y en el rostro. Sea como fuere, no debemos subestimar estas copias, pues gracias a ellas nos podemos hacer una idea aproximada de cómo eran sus modelos. Y volviendo a la obra, fijémonos en 4 aportaciones importantes. La primera es la proporción, uno de los elementos que componen el canon griego. Frente al módulo de 7 cabezas que había impuesto Policleto, siglo V a.C., en el Doríforo, Lisipo prefiere el de 8 cabezas. Esto quiere decir que la altura total del cuerpo supone 8 veces la medida de la cabeza, lo que implica un alargamiento de la figura, categoría esta que le sitúa claramente en el manierismo del siglo IV a.C., pues esta estatua es de mediados de este siglo. En segundo lugar, el cambio en el contraposto, segundo elemento del canon y que define el ajuste de los principales ejes del cuerpo para equilibrar la exoneración de una de las piernas, sugiriendo una postura de transición al movimiento. Frente al estatismo del contraposto del Doríforo, siglo V a.C., con los ejes predominantemente verticales y horizontales, el Apoxiomenos aumenta sus ángulos y separa la pierna derecha hacia un lado, en un intento por dotarle de dinamismo, como si el curos, o sea, el atleta, estuviera andando, justo en el momento en el que el peso del cuerpo se desplaza de un pie al otro. En tercer lugar, si en el Laoconte, como veremos, prima el punto de vista frontal, ahora el espectador debe contemplar la estatua desde diferentes puntos de vista, pues al adelantar el brazo derecho, un único punto de vista resulta inexpresivo para entender la obra en su totalidad. Y por último y cuarto lugar, la desmitificación del tema. Mientras en el siglo V a.C. los curos estaban impregnados del nous, espíritu noble que les convertía no en hombres sino en dioses, ahora el artista huye voluntariamente de cualquier otra connotación que separe la imagen de su naturalismo más directo. Los curos son hombres y como tales se comportan. En este caso,
El atleta se quita el aceite del cuerpo con el estrígiles, espátula de madera, después de haber realizado sus ejercicios. Tarea prosaica que nada tiene que ver con el destino de los dioses, y sí con el quehacer diario de los hombres. Apaga ahora tu MP3 y vuelve a encenderlo cuando te encuentres delante del Laocoonte.